Bienvenidos a otra entrega de Legalmente, donde analizamos los hechos noticiosos desde la óptica del derecho penal. En el día de hoy le traemos un breve análisis sobre la declaratoria que hizo el señor presidente de la República, Luis Abinader, con relación a que las bandas haitianas sean declaradas como organismos terroristas. Miren, antes de continuar, suscríbanse, denle like y a la campanita que ayuda a que el programa crezca y sus comentarios también son muy importantes. Esto es Legalmente. Miren, el presidente Abinader en las declaraciones que prestó ante el Congreso Nacional en la rendición de cuentas hizo un anuncio que a primera impresión resulta altamente llamativo, altamente interesante y que hasta ha despertado el fervor nacionalista con el hecho de que ha dicho que a partir de ahora las bandas haitianas serán enfrentadas con todo el rigor de la ley al ser consideradas como organismos terroristas. Y vamos a leer brevemente la parte importante de esta noticia. Dice: el presidente Abinader declara bandas criminales haitianas como organismos terroristas y ordena activación del Consejo Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista. Entonces, ordenó la activación de esos organismos que establece la ley antiterrorista y dice, expresó que ante el desinterés e incapacidad de la comunidad internacional por la tragedia del vecino país, los organismos de seguridad nacional de la República Dominicana en el día de ayer firmó un decreto 104-25 que declara a las bandas criminales como organismos terroristas. En la disposición se consigna que las entidades terroristas a las bandas Delmas, la Segón, la Cras Baire, la 400 Mawoso, la Grand Ravine, Talibán Canán, entre otras bandas que menciona ahí. Entonces, ¿qué puede hacer los organismos internacionales con esta declaración y de igual modo los organismos nacionales con esta declaración? Miren, aunque se oiga muy bonito, y a mí en lo personal me gustaría y me encantaría que así fuera, esa declaratoria lamentablemente es inconstitucional por todos los lados que la miremos. Primeramente, el proceso penal se rige por principios constitucionales que, dicho sea de paso, están consignados no solo en la Constitución Dominicana, no solo en el Código Procesal Penal, sino de igual modo en los tratados internacionales firmados con organismos internacionales. Pero además de eso, el derecho penal como tal tiene límites y tiene protección que se denominan límites garantísticos para la ciudadanía y el sujeto que va a ser objeto de un proceso penal. Vamos a ser más detallados, porque en el día de hoy no solo vamos a decir que está mal, sino que al final del programa le vamos a dar humildes recomendaciones para que sí pueda articular la buena voluntad que está mostrando, pero no por esa vía. Aparentemente fue mal asesorado el presidente, aparentemente o fue un mensaje populista que emitió o fue sorprendido en su buena fe y fue mal asesorado. Miren, vamos a comenzar con el derecho penal. Los límites garantistas del derecho penal establecen que no puede una persona, por el simple hecho de estar ahí en un lugar que pudiera ser comprometedor, ser sometido a un proceso, sino que necesariamente la imputación que se realiza tiene que estar sometida primeramente al principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? A breve término, porque el principio de legalidad tiene varias vertientes, pero el principio de legalidad exige que primeramente haya una ley que sancione esa conducta como una conducta prohibitiva. Ciertamente, la ley antiterrorista establece una conducta antiprohibitiva, pero ¿cuál es la particularidad del caso en concreto? Que esas bandas haitianas, si no operan en República Dominicana o si no realizan una actividad delictiva
de manera específica, no puede imputársele ni algo que vayan a planificar hacer en Haití, ni algo que hayan realizado en Haití, ni tampoco las planificaciones que hagan desde Haití hacia República Dominicana, porque se necesita de una acción. Ya hemos establecido que la realización de la ideación criminal no implica necesariamente una imputación. Para que haya imputación se requiere, además de la ideación, la puesta en ejecución y el inicio del intercriminis, que es los actos preparatorios. Entonces, el principio de legalidad, como vimos, exige una norma previa que sancione esa conducta, pero además del principio de legalidad, también tenemos la necesidad de que haya obligatoriamente, y es el más fuerte, por decirlo así, que el principio de culpabilidad se verifique en una conducta llevada a cabo por un sujeto activo. En este caso, el sujeto activo serían las bandas criminales. ¿Cuál es el principio de culpabilidad? El principio de culpabilidad, entre otras cosas, establece que solamente puede ser sancionada una persona por un hecho al cual se le demuestre que es culpable y que haya participado de manera directa con dolo o con culpa. Entonces, si esas bandas haitianas, que a mí me gustaría no que la sometieran a una ley terrorista, sino que más bien las atacaran de manera directa, como autorizó ya el presidente de los Estados Unidos, mediante la misma consignación de los organismos de narcotráfico como carteles enemigos, los cuales podrá utilizar armas de largo alcance, drones, etc. La República Dominicana no tiene esa potestad. Lamentablemente, la República Dominicana tiene como camisa de fuerza los principios, en este caso, los del derecho penal, pero más adelante vamos a hablar de los del procedimiento penal. Miren, también se habla del principio de lesividad, que tampoco se cumple para someter desde Haití bandas haitianas. El principio de lesividad establece que solamente puede atacarse por medio del proceso penal o hacerse frente, someterse una persona a un proceso penal cuando la conducta que sea ejecutada, oiga bien, ejecutada, ponga en riesgo el bien jurídico protegido. Esas bandas desde Haití no han tocado desde el punto de vista hasta donde tenemos información, porque si hay información y no ha salido es otra cosa, pero esas bandas haitianas están operando en Haití. Y la legislación dominicana tiene como frontera, valga la redundancia, los límites de la propia frontera. Entonces, ahora vamos a ver del proceso penal, cuáles principios tiene como obstáculo esa declaratoria que ha hecho el señor presidente. Miren, la primacía de la Constitución, artículo 1, dice que solamente será efectiva toda norma que se encuentre en consonancia con la Constitución y los tratados firmados en por la República Dominicana. Miren, la solución del conflicto dice, miren esto importante, lo voy a leer. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, el proceso penal se les reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal. ¿Por qué señalamos el hecho de que dice ahí el hecho punible? Porque solamente es un hecho punible cuando una conducta cuando primeramente hay una acción relevante para el derecho penal, cuando hay una acción que, además de relevante, sea típica. Típica significa que esté consignada como una norma de no hacer, que sea una norma antijurídica. Típica, perdón, significa que esté escrita, y antijurídica que esté escrita como una norma de no hacer, que sea punible, que sea culpable y que sea punible. Entonces, como vemos aquí, no hay forma de que el presidente tenga la posibilidad de hacer o de poner en práctica ese decreto que emitió sin violentar los principios y sin violentar tratados internacionales, sin violentar las normas internas, porque además de eso dice principio de imparcialidad e independencia de los jueces. Los jueces cuando juzgan un proceso no puede tomarse en cuenta que sean bandas, que sean, claro, a la hora de la imposición de la pena, eso sí se toma en cuenta, pero luego de que se verifica un proceso penal con todas las garantías de la ley. Entonces,
La dignidad de la persona también se debe respetar. Y para que esa dignidad de la persona sea respetada, en este caso, se requiere que esos sujetos de las bandas haitianas sean sometidos a un proceso con todas las de la ley. Entonces, miren, ya para concluir sobre este tema, también se debe de observar la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el estatuto de libertad y que la interpretación de la norma sea realizada de una manera favorable para el procesado. En pocas palabras, si el presidente se pone a inventar con querer aplicarle ese decreto que emitió, fácilmente sale con una sanción internacional. Oiga bien, no es que yo no quiero, por mí lo fusilan a todos esos bandidos de esa banda criminales. Ahora bien, ¿cuál es la potestad del presidente? Que no pisen frontera dominicana, darle incentivo a esos militares, que por cada haitiano ilegal que atrape se le va a dar un beneficio económico o un beneficio social. Esa potestad sí la tiene el presidente. Crear incentivos. De igual modo, tiene la posibilidad de crear organismos investigativos mediante los cuales se manden infiltrados en esas bandas criminales, sea en territorio nacional, porque es importante, porque si lo hace fuera del territorio nacional, está desbordando los límites de su competencia. Pero esas bandas criminales con infiltrados, ya sea que se identifiquen en alguna zona, como la del Hoyo de Friusa, que eso está totalmente bajo el control de los haitianos, esas zonas, si se envía un infiltrado o varios infiltrados y se identifican que hay una organización de una conducta criminal, se puede actuar de manera anticipada, pero no por el simple hecho de que ellos digan que son bandas o que los República Dominicana digamos que son bandas. En caso de hacerlo, estaríamos aplicando el denominado derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo, en pocas palabras, fue una corriente filosófica que desarrolló Gunther Jacobs, para lo cual en el 1980-85 plantea, entre otras cosas, que hay dos tipos de personas. El ciudadano, el cual sí es una persona para él, y los delincuentes, los cuales para él son simplemente objetos de derecho, los cuales para, según Gunther Jacobs y el derecho penal del enemigo, no son personas. ¿Qué significa eso? En resumen, para el ciudadano todo, para el enemigo o para el no ciudadano nada. Pero esa atribución de consignarle a una persona la categoría de terrorista sin haber realizado ninguna conducta, necesariamente entra dentro de lo que es la estigmatización de una persona, violenta el principio de dignidad y todos los principios que hemos dicho anteriormente. Entonces, lamentablemente, no se puede hacer uso de ese decreto que aparentemente fue con buena intención, pero mal asesorado. Señores, hagan sus comentarios, denme su opinión y tienen derecho a no estar de acuerdo, porque lo que yo digo aquí no es palabra santa, ¿no? Sino que es una postura basada en los conceptos dogmáticos del derecho penal y en el procedimiento penal, al cual usted perfectamente tiene la posibilidad de no estar de acuerdo. Hágalo en sus comentarios, también denle like y compartan, que este video posiblemente pueda servirle a cualquier familiar suyo o a usted para evitar perder dinero o no caer preso. Hasta la próxima.